lo que correspondía a el hardware del PLC, con los catálogos, con los distintos configuraciones de entrada y salida, con algo sobre el mapeo. Entonces ahora vamos a salir un poco de eso para desarrollar este ejercicio y una vez que lo resolvamos mediante la lógica de uso de relé, lo vamos a llevar a la implementación con las funciones del PLC, que lo primero que vamos a hacer es básicamente transcribir desde la lógica de relé a PLC y después vamos a ver desde ese punto de vista qué otras funciones nos entrega adicionalmente para simplificar la, la programación. Entonces, lo que tenemos acá va a ser un cilindro operado por una válvula que cuando, no sé cómo se llamará esta, de una vía o de dos vías, pero básicamente tiene un puro ingreso de aire y cuando la válvula ingresa aire avanza y el retroceso en forma automática. Eso lo podemos apreciar en este diagrama, en esta parte que es la operación de la válvula. Si se fijan, la válvula está durante un instante encendida y un instante apagada, y cuando la válvula está encendida, el cilindro A es A más y cuando está apagado es A menos. Así que tenemos A más, A menos y así sucesivamente. Para presionar el sistema tenemos un botón, que en este caso va a ser un pulsador, normalmente abierto, Start, y acá otro pulsador normalmente abierto o cerrado, en este caso da lo mismo. Stop, en este caso, si se fijan, el normalmente abierto pasa de 0 a 1, igual acá. Entonces, vamos a ver cómo sería esto con una lógica de un sistema electromagnético. Así que vamos a dibujar aquí una línea positivo y una de negativo. Y por acá también otra negativo por si nos falta espacio. Vamos a asumir que estamos trabajando aquí por ahí. Ya. El diagrama lo vamos a hacer en verde. Entonces lo primero que deberíamos hacer sería presionar un pulsador para encender la válvula. Entonces vamos a tener por ahí un relé, lo vamos a llamar M1, con el pulsador de Start, y cuando presionamos ese pulsador vamos a hacer que se active KM1 y KM1 cierre un contacto normal viento KM1, realizando acá lo que se conoce como un enclavamiento mecánico, de tal forma que la misma operación del pulsador enclave el mismo relé. Y ahora podríamos dejar esta válvula encendida, por ejemplo, desde un contacto de KM1. Podríamos tener aquí un contacto de KM1 y que esto prenda que prenda ahí la valvulita. Ya. Entonces, hasta el momento hemos logrado hacer esta primera parte. Todavía no hemos trabajado con los level switch. Los level switch aquí para saber si el cilindro está en 0% o en 100%, porque ahí tenemos que esperar la posición de cada uno. Vamos a asumir que ambos son, y aquí nos dice el diagrama, son del tipo normalmente abierto. Después los vamos a considerar en el circuito. Vamos a partir de primera etapa sin considerarlo. Después los vamos a agregar. Entonces aquí
se fijan, presionamos Start, la corriente pasaría hasta llegar a KM1 y después de KM1 KM2 y de ahí estaría funcionando. Ya con esto hemos presionado el botón de Start, que sería el PB1, y el cilindro se encuentra acá, se encuentra ascendiendo. Y en algún momento va a llegar a tocar el LS2, límite de posición 2. Cuando toque el límite de posición 2, que es esta función que está acá, en ese momento el cilindro debería retornar. Y una vez que retorna, debería volver a salir. Entonces, en algún lado tenemos que colocar la acción del LS2. Vamos a colocarlo acá, por ejemplo. LS2, un límite de posición mecánico. Tiene que apagar el contactor 1 o apagar la válvula para que durante ese intervalo la válvula no inyecte aire y el cilindro vuelva. Hay múltiples formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de una forma bien exagerada, pero tener aquí un segundo relé, un KM2, y en esta parte del circuito vamos a modificarlo un poco y vamos a tener aquí un contacto KM2. Entonces, ahí sí, esto en un instante en T igual 0, cuando antes que parte el proceso esto está cerrado, entonces no cambia nada. Presionamos Start, esto se cierra aquí, la válvula avanza, por lo tanto esto sería a más y esto sería el inicio. Llegamos hasta el final, que este sería el límite 2. Cuando tocamos el límite 2, se activa KM2 y cuando se activa KM2, esto se abre. Y como se abre, se apaga KM1, al apagarse KM1 se abre esto y la válvula estaría haciendo, y eso sería a menor. El límite 2 podría haber estado acá, normalmente cerrado, y hubiera hecho la misma función cuando lleguemos aquí, de apagar el contactor, o en este caso el relé 1. Ahora requerimos que esto se reinicie, que cuando llegue al principio vuelva a accionar, porque si se fijan, esto todavía no lo hemos hecho, se lo vamos a ver después, pero ahora estamos en esta segunda zona, cuando el cilindro viene en retorno, en algún momento va a tocar el límite 1, y cuando toque el límite 1, necesitamos que vuelva a avanzar, entonces necesitamos volver a hacer algo que encienda el KM1. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Se le ocurre cómo? En alguna parte tiene que ir el límite 1 ahora. Cuando toquemos este límite, tiene que volver a encender el primer ciclo. Una forma simple de hacerlo, vamos a seguir agregando relés, como que tuviésemos una caja con relé infinito, vamos a un KM3, y acá podría ser ahí, paralelo, y este contacto será un KM3, ¿cierto? De tal forma que llegamos al... Ahora, eso genera un problema al inicio del sistema, ¿cierto? Porque en el inicio, este sistema estaría presionado el límite 1, y como estaría presionado el límite 1,
esto estaría operado el KM3 y esto estaría operado y esto partiría solo. Así que hay que solucionar eso instalando alguna condición que evite que esto arranque previo a que se presione Start. Pero eso lo podemos ver ahora. ¿Cómo podríamos arreglar este pequeño problema que tenemos hasta el momento? Vamos a dibujar eso un poquito más apretadito aquí para que alcance el espacio. Ese KM1, ese no tiene problema, ya habíamos dicho que este de acá iba a ser KM3. Entonces aquí empiezan a haber complicaciones desde el punto de vista lógico, porque hay condiciones anteriores que impactan a condiciones posteriores, o hay un evento que funciona de dos formas distintas. En este caso, el límite 1 nos genera el problema que en el inicio esto estaría operado acá, por lo que este estaría accionado y esto partiría accionado. Entonces tenemos que evitar que eso suceda. Tenemos que permitir que el KM3 funcione, pero solo si es que, por ejemplo, el, el cilindro ha llegado a una posición de avance. ¿Se reciben alguna idea antes de que lo desarrolle? Bueno, recordemos los símbolos básicos. Este es el pulsador, el relé, la electroválvula, el límite o el sensor o el switch de posición mecánica y eso por el momento, son los símbolos que estamos usando. Revisemos el funcionamiento hasta este punto. Quedó medio feo eso. Ahí. Entonces, repasemos. Se aprieta Start, se enciende KM1, se cierra KM1, se enciende la electroválvula, la electroválvula 1, esto permanece cerrado, sube, toca acá, cuando toca acá abre, abre, apaga y ahora esperaríamos que llegue al final, cuando llegue al final esto tocaría aquí, como toca aquí activa KM3, KM3 se cierra acá y en el momento que avanza abre y estaría apagado. Estaría funcionando, esto lograría hacer el A más en segunda alternativa. No habría problema al respecto. El problema se nos va a presentar ahora en el inicio. En el inicio esto está encendido. Entonces tenemos que evitar que esto parta encendido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero tenemos que permitir que una vez que haya llegado al límite 2 pueda funcionar. Ese es el desafío. Vamos a hacer un par de cambios. Vamos a decir que, por ejemplo, esto de acá, en vez de ser un KM2, vamos a asumir que tenemos un límite 2
con doble contacto, que por un lado puede abrir y apagar acá, y por otro lado pueda poder cerrar, y esto ahora lo vamos a dejar enclavado. Y cuando lo dejamos enclavado, esta condición se va a mantener. Y ahora esa condición lo vamos a dejar bloqueando para que esto no funcione. Entonces vamos a dejar, por ejemplo, acá. Ahí, un contacto, un relé 2 y un relé 3. Entonces ahora, en un principio, este va a estar cerrado, pero el 2 no va a estar cerrado. Por lo que podemos presionar Start y no hay problema. Presionamos Start, esto arranca. Cuando arranca se cierra, la electroválvula funciona. Esto avanza, 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 va a llegar y va a accionar acá. Cuando accione aquí, este se va a cerrar, esto se va a abrir, esto se apaga y esto se cierra. Y este queda eh, cerrado ahora. Queda cerrado y cuando se devuelve, toca acá. Y cuando toca acá, este se cierra, activa y después se abre. Y ahí quedaría el sistema funcionando permanentemente. Ahí no tendríamos ningún problema. Mírenlo bien y si tienen alguna consulta me preguntan, por si hay alguna duda. Vamos a tratar de limpiar un poco esas líneas que hice entre medio. Ahí, esa línea afuera, esa línea afuera, esa de ahí también, que eran las líneas de los accionamientos. Tener que hacer con el stop, como no actúa en forma instantánea y se requiere que apriete stop y que llegue al final, es memorizar o almacenar el stop. Para eso, de nuevo, utilizamos un relé. Así que vamos a borrar esto de aquí y nos vamos a pasar a la parte inferior. Ya. Entonces vamos a que en algún momento apretamos stop y lo que vamos a hacer ahí es justamente memorizar eso porque se pierde esa información. Entonces vamos a colocar un KM4 con un contacto de retención ahí KM4. Perfecto. Y ahora tenemos que esperar que se accionen dos cosas simultáneamente. O sea que este KM4 accionado significa que se apretó stop y que el límite 2 haya llegado al final. Y eso significa que se presionó podría ser el límite 2 o podría ser el LS2. Vamos a dejar el LS2. Y en ese instante, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, con un KM5, con eso deberíamos apagar todo y evitar que el sistema vuelva a funcionar en forma automática. Entonces, con este KM5, la forma de evitar que el sistema vuelva a funcionar es que debemos apagar el que está permitiendo que el sistema funcione. O sea, tenemos que apagar KM2. Así que tendríamos que instalar acá. Ahí, apretar acá. KM5, porque al apagar KM2 estaríamos apagando y bloqueando esa condición, de tal forma que cuando
el cilindro regrese y el LS1 se active, se va a cerrar acá, pero no de este lado, por lo que ahí el sistema quedaría permanentemente apagado. Y quedan bueno, quedan casi todos los relés apagados. Casi todos los relés apagados. El que estaría quedando todavía energizado sería el KM4, el que nos quedó enclavado. Entonces tenemos que apagar KM4 en algún momento. ¿Se podría hacer con LS1? Pero el problema es que si lo apagamos con el LS1, nos tentamos poner un LS1 aquí, por ejemplo, normalmente cerrado, cuando llegue aquí se abre. Como se abre, eh, apaga aquí, apagaría el KM5, sí podría ser, tiene toda la razón, con un LS1, porque temporalmente, ya, me parece correcto. Y el LS1 lo tenemos también asociado al KM3, que sería lo mismo, podríamos poner aquí un contacto, ahí, podríamos poner un contacto del KM3, de forma que cuando llegue al final, opera acá, cierra ahí, abre aquí, apaga, y este ya apagó aquí, así que eso ya quedó apagado. Y ahí estaríamos, creo que esta por lo menos es una solución funcional. Lo más probable es que si la repetimos nos pueda salir otra solución, porque no es la única y aquí no hay ninguna optimización. Se podrían hacer algunas optimizaciones en el circuito, por supuesto que se podrían hacer algunas, pero no se han hecho, hermano, en este caso. Este es KM2 y este es LS2. Para que no se tienda a enredar. Este es LS2 y este es el contacto de KM2. Se lo vamos a guardar y lo voy a enviar por el chat. No sé si se puede enviar. Vamos a probar inmediato si es que llega por el chat. Ahí por favor me confirmen si es que le llegó la imagen. Estoy guardando una captura de pantalla y esta es. Ya. La última revisión entonces antes de borrarlo y pasar al programa. Vamos a ver si funciona esto. Ya. En un principio el cilindro se encuentra en cero. Voy a hacerlo con rojo y como se encuentra en cero esto estaría cerrado. Como esto estaría cerrado, esto estaría accionado. Esto estaría abierto. Esto no pasa nada, este estaría aquí. Este estaría accionado, esto estaría accionado. ¿Qué más estaría encendido? Nada más estaría encendido. O apagado, según o accionado, porque en realidad es lo más correcto. Porque podría encender o apagar según lo que esté en el momento. El LC2 se encuentra, está bien, estaría ahí, esto estaría en abierto, abierto, está todo perfecto hasta ese punto. Entonces ahora apretamos Start, sería aquí, la corriente pasaría por ahí, pasaría por acá, activaría KM1, se cerraría ahí y quedaría con su retención correspondiente
esto se cerraría ahí y por lo tanto la válvula 1 accionaría y como la válvula 1 accionaría, esto se movería, se abre, esto también aquí se abre y esto también aquí, no, eso sería todo. Y este aquí también se abriría, ahí. Y este, bueno, esto también se abriría, pero sigue operado a través del, seguiría por ahí, seguiría por ahí, sería por aquí, y estaría avanzando, estaríamos en A más, perfecto. Avanza, llega hasta el final, toca el límite 2 toca acá, se cierra aquí, este cierra acá, cierra aquí también, y abriría acá. Y como abre aquí, apaga el, este, como apaga aquí, se apaga ahí, esto, como se apaga, se retorna, y como se retorna, esto vuelve, y esto vuelve ahí. Y en este caso el contactor 2 quedó, o sea, el relé 2 quedó enclavado, por lo que eso queda ahí cerrado. Y esto se abre porque como tocó el límite 2, ese se abre. Pero esto queda, se queda ahí. Y empezamos con el retroceso. Llega el retroceso, retrocede, 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 y en algún momento vuelve a tocar el límite 1, cuando toca el límite 1 se cierra acá, se cierra ahí, y como se cierra ahí, esto se cierra aquí, se cierra ahí, y ahora avanza. Como avanza, queda ahí, y ahí tendríamos esa operación, el arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, el a más, a menos, en forma continua. Todas las veces que esté va a seguir y en algún momento se presiona stop. Esto se cierra. El stop activa el 4. Perfecto. Quedamos ahí y esperamos a que el sistema llegue a la posición 2. Cuando llegue a la posición 2, al apretar acá, abre el 1, por lo que esto se apaga. Esto ya no ya. Ok. Llegar a la posición 2, entonces cierra acá, activa el 5 abre, al abrir apaga acá y al apagar se abre eso. Después retorna el 2, entonces vuelve a abrir. Este ya quedó abierto, porque se desenclavó. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me tengo que ir? Esto también en su posición normal. Ahí. Perfecto. Esto se apagó. Y ahora esperamos que el sistema retorne y también se apagó. Esto quedó enclavado. Ese está enclavado. Y en algún momento el sistema retorna y llegaría acá. Haría esa operación, que sería la final. Y cuando esa operación activa KM3, esto se activa ahí. Y al mismo tiempo se activa KM3, esto se abre. Como eso se abre aquí, se apaga ahí, se apaga acá. Eso ya está apagado ya. Y quedamos en esa condición para la siguiente operación.
no habría mayor problema, volvemos a apretar Start y partiría el sistema, por lo que la solución al parecer funciona en un 100%, cumple con todas las condiciones. Nos demoramos bastante y no salió tan simple, hubo que desarrollar toda esta lógica de contacto y utilizar bastante elementos. Imagínense que hay 5 relés. Estamos utilizando 5 relés. Bueno, una válvula que eso sí o sí teníamos que usarla. Y estamos suponiendo que el límite, el LS2 tiene un contacto abierto, un contacto cerrado, lo cual en la práctica podría no ser cierto y tendríamos que tal vez el LS2 transformarlo en un relé más, inclusive. Así que podrían llegar a ser 6 relés desde el punto de vista físico, con todo el espacio que eso utiliza y con todos los contactos que tendría que tener físicamente cada relé cuando lo compremos, porque tendríamos que ver cuántos contactos abiertos y cerrados requerimos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el relé KM1 debería tener cuántos contactos, tiene 2 contactos normalmente abiertos, que serían uno que está ahí y uno que está ahí. Creo que no lo utilizamos más el KM1. KM2, que está acá, tiene un contacto abierto y sería un contacto normalmente abierto. El KM3 tiene un contacto abierto ahí y no, aquí tiene un contacto cerrado, tendría un normalmente abierto y un normalmente cerrado. El KM4 requiere un contacto abierto aquí, un segundo contacto abierto aquí, 2 contactos normalmente abiertos y el KM5 requiere un normalmente cerrado. Esos serían los contactos que se requieren para operar este sistema. Por lo que lo más conveniente sería comprar relés que tengan, no sé, 2 más 2, para que el mismo relé nos sirva en todos los casos y nos quedarían algunos contactos disponibles para alguna lógica adicional que quisiéramos implementar. Entonces ahora veamos, mientras que si quieren copiarlo, vamos a llevar esto también al PLC. Estoy abriendo el software del PLC. Ahora sí, nos vamos a ir al... Vamos a hacer el programa. Vamos a partir desde cero para que se recuerden. Profe, el programa está en el aula. No, el programa está aquí, para que se vayan fijando, a la CPU, que son los PLC, que es lo que hemos visto ya la semana pasada. Vamos a utilizar este modelo y del el CPU de C14C de CDCS y la tercera de la alternativa que está acá, la versión 4.2. Presionamos agregar. Esperamos pacientemente. Ya.
Y ahí está. Como recuerdan, este equipo tiene una cantidad de componentes suficientes para lo que requerimos acá, que son la entrada y la salida. Entonces, direcciones de entrada y salida, ahí están. Las direcciones de entrada, que son la I, van a partir en 0, 0, y las Q, que son las salidas, en 0, 0. Así que con el PLC compacto no alcanza, porque nosotros requerimos, según el programa que queríamos implementar, que es este de mover el cilindro, requerimos encender la válvula, por lo que sería una salida de la válvula, y de entrada necesitamos el botón de Start, el botón de Stop y los dos límites correspondientes, los límites de posición. Los relés acá no son ni entrada ni salida porque los relés los implementamos mediante el programa, no requerimos un componente físico adicional, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a partir justamente definiendo y utilizando las variables del programa. Para eso, fíjense, bueno, aquí ya tengo dos PLCs cargados, pero vamos a utilizar este, a donde dice aquí variables PLC, vamos a ir donde dice mostrar todas las variables, y acá nosotros le vamos asignando un nombre a las variables y una dirección. Entonces, por ejemplo, start, stop, vamos a poner el ls1, que me equivoqué, ls1, el otro sería el ls2, y voy a poner con mayúscula la válvula. Por el momento, eso es todo lo que necesitamos para realizar este proyecto. ¿Cómo definimos o cómo direccionamos esto? Como habíamos conversado ya la vez anterior, para las entradas, para la salida del tipo digital, vamos a usar la I y la Q, y según el mapa de memoria que esto tiene, que va desde el 0 al 7, por ejemplo, la primera entrada, si nosotros usamos la primera, I00, la segunda, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que era el I0.7, y si nos pasábamos de la I0.7, comenzábamos con la I1.0, que correspondería a la siguiente fila. Entonces partimos por la fila. Byte 0, bit 0, 0, 0, y aquí sería 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. Cuando ya ocupamos todos estos bits, nos pasamos al siguiente, y ahora sería 1, 0, 1, 1, y así sucesivamente. Eso automáticamente lo fue haciendo el PLC, y si se fijan, la dirección que nos dejó fueron esas: Start 0, 0, Stop 0, 1, LS1 0, 2, LS2 y 0, 3. La diferencia está en que la válvula no es una entrada, es una salida, así que nosotros lo vamos a cambiar por Q 0.0. Entonces la salida es lo mismo, y aquí Q 0.0 sería la válvula. Ahora, al hacer esta asignación en la tabla, es que ya no es necesario que nos aprendamos de memoria lo que son las direcciones. Lo que sí tenemos que respetar, obviamente, que en el PLC, en la entrada física I00, debería quedar la señal del pulsador de Start. En la entrada I01, la señal del pulsador de Stop. Por aquí, como comentarios, podríamos decir que todas son normalmente abiertas, por ejemplo. Esta válvula es también NA, normalmente abierta. Cuando nosotros lo energizamos, o normalmente cerrada sería desde el punto de vista del flujo. Cuando nosotros lo energizamos, se abre. Ahí, puse una válvula de más. Normal cerrada. Ahí, voy a borrar eso. Para borrar, se fijan, yo puedo presionar en este caso la fila que yo requiero, y podría apretar suprimir del teclado y la elimino. Así que ahí están los elementos que estamos incorporando en el proyecto. ¿Cómo volvemos, por ejemplo, a la pantalla anterior? Vamos a borrar eso. La pantalla anterior donde estaba el PLC, la tenemos acá en el PLC que estamos usando.
podemos ir a la configuración de dispositivo. Como volvemos las variables, apretando acá, o en las pestañas que están quedando debajo. Lo que vamos a hacer, y es solamente para la simulación, es que como nosotros en esta simulación estamos usando la entrada física, aunque sea una simulación, el PLC, ¿qué es lo que esperaría? Que I00 sea algo que esté conectado acá, como hemos visto, y va a esperar que aquí entre una corriente, lo que en la simulación es imposible porque está todo a través de software. Entonces hay que hacer un truco para poder simular esto. Ese truco es bastante simple. Nos vamos a el PLC, a las propiedades, vamos a cerrar aquí para que se vea, aprieto un doble clic en el PLC, me voy a las propiedades y aquí tengo, por ejemplo, las Digital Input, Digital Output, y me voy aquí donde dice direcciones. Y aquí dice direcciones de entrada 0101, y después dice memoria de imagen de proceso. Aquí justamente lo que va a hacer, va a ir a buscar estos datos al PLC. Pero para la simulación yo no quiero que eso suceda, así que le voy a colocar ninguno. ¿Ya? Y cuando coloco aquí ninguno, no, eso vamos a dejar. Cuando coloco ninguno en la entrada, con eso voy a poder utilizar la entrada sin ningún problema. Así que ese truco, por defecto, esto viene actualización automática. ¿Qué significa? Así debería funcionar siempre el PLC. Significa que los datos los va a ir a ver si es que en la entrada llegó una señal y por lo tanto se activó el 1 o 0 correspondiente. Pero en este caso, como es una simulación, nosotros vamos a decirle que no haga ese trabajo. Ya. Y con eso estamos ok. Vamos a colocar aquí guardar proyecto, guardar como, y en este caso, esta no es 4 de noviembre, hoy día es 1 de diciembre, ¿verdad? Que ya empezamos el mes del viejito pascuero. 1 de diciembre 2020. Este año súper corto. Guardamos el proyecto. Ya, y ahí está el proyecto guardado. Ahora, recién podemos empezar a desarrollar el programa. Para desarrollar el programa dentro del PLC, ojo que en este momento hay dos. El que estamos utilizando ahora es el que está acá abajo. Yo también podría cambiar el nombre. Vamos a poner aquí 1 de diciembre para que nos acordemos que es el PLC que estamos utilizando. Ahí está el 1 de diciembre, y dentro de este PLC nos vamos a ir a lo que dice aquí, bloques de programa, y al programa principal, el programa main, que es el programa cíclico, el programa que se ejecuta reiteradamente dentro del PLC. Este programa main se va a ejecutar mientras el PLC esté, como dice acá, en modo run. Cuando el PLC esté en modo run, vamos a esperar ahí qué pasa. Bueno, en este caso no me va a pedir que lo conecte a un PLC real, pero en modo run se ejecuta el programa y después si yo aprieto el modo stop, se vería en el programa, ¿ya? Aunque el PLC tenga energía. Entonces, los símbolos están, los básicos están acá arriba, donde dice interfaz, pero los símbolos completos y las funciones completas están en este menú que se encuentra a la derecha, y que son las instrucciones más o menos estándares que tienen todos los PLC. Están organizadas con alguna lógica. En este caso están organizadas desde los favoritos, que son las que tenemos en este menú superior. Instrucciones básicas. Dentro de las instrucciones básicas es lo que nos van a sobrar para ahora, y requerimos la primera fila de ellas, y se despliega aquí este listado y nos dice operaciones lógicas con bit. Y vamos a, para que se pueda ver un poquito más, ahí están justamente las operaciones más básicas, que son las que estamos usando. Para los efectos de esta tarea, lo que se requiere es solamente un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, una salida, porque para el PLC si encendemos un relé o encendemos un terminal en el cual se va a conectar la válvula es suficiente, así que esa sería la salida. Tenemos salidas que se abren y tenemos salidas que se cierran, cosa que en general en la bobina no existe. En la bobina
o los relés generalmente se van a activar, pero aquí tendríamos unas salidas que están activadas que se van a apagar, por ejemplo. Así que con esas funciones las podríamos tomar y las arrastramos y las depositamos, por ejemplo, acá. Podría tomar una de estas funciones y depositarla ahí. Y si después no me gusta, la puedo borrar. ¿Se fijan? Para borrar, marco algo. Y ahí la puedo borrar. Entonces, ahí vamos cargando las instrucciones que requiramos y las podemos ir borrando. Consulta hasta acá, antes de que hagamos el programa y después hacemos el break. Ya, vamos entonces. El programa es simple. Acá tenemos lo que eran las ramas del programa anterior. Acá se llaman segmentos. Y en este caso aparecen solo 2 segmentos, pero podemos agregar más. Si apretamos el botón derecho, nos aparece aquí insertar segmento, o lo podemos hacer con la tecla control más la R, y ahí podemos agregar una cantidad no infinita, pero sí extensa de segmentos en función de lo que necesitemos programar. Aquí creo que dije, por ejemplo, 10 segmentos disponibles. No creo que ocupemos tanto, pero ya, entonces el segmento tiene un nombre. Podemos colocar aquí, por ejemplo, inicio y algún comentario, si es que necesitáramos, por ejemplo, accionamiento de la... Ya, y ahí eso nos va a servir después para acordarnos de qué es lo que hace este segmento cuando lo tengamos que ver a futuro, o haya alguien tenga que revisar el programa, ustedes mismos u otra persona. Es importante que cuando ustedes estén ya desarrollando actividades de mantenimiento, no necesariamente de programación, se fijen a la gente que está programando, o si ustedes han programado, de que todos los programas tienen que tener comentarios o información de ayuda que permita eh, posteriormente, después de pasado el tiempo, desarrollar el mantenimiento, acordarse de qué es lo que está. Ya, entonces ahora vamos a comenzar. Vamos a tomar un contacto abierto y lo vamos a arrastrar y lo soltamos sobre el segmento. Vamos a colocar un contacto cerrado. Vamos a colocar un contacto abierto en una parte en blanco y lo vamos a llevar acá y vamos a colocar otro contacto abierto en serie con otro contacto abierto, y entonces ahí ya armamos y hace la salida. Armamos la primera rama que teníamos en el programa. ¿Se acuerdan qué es lo que tiene que ir en cada uno de los bloquecitos? Tiene que ir un start. Entonces, cuando nosotros el start lo podríamos buscar acá, decimos, start es I00. Y aquí podríamos colocar nosotros I0.0, enter, y cuando colocamos eso, como I00 ya está definido un start, en el programa aparece start. O lo otro, si no queremos acordarnos, porque para eso los definimos y ya sabemos que ahí va el contacto start, presionamos ahí en la lista y nos aparecen las variables que están declaradas, que sería la tabla de variables. Y ahí nosotros podemos buscar la que corresponde. Entonces en este caso, eso sería start. Y este no está declarada, pero son los relés, así que los vamos a declarar. Por ejemplo, vamos a colocar aquí los relés. Teníamos ¿cuántos relés? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a declararlo. KM1, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5. Ahora, de buena primera está utilizando para los KM1 al 5 salidas, salidas Q,
que son salidas físicas. Eso en la práctica acá en el PLC no se necesita, porque en el PLC tenemos otras salidas que podemos utilizar, que son tanto salidas como entradas, digamos, es una memoria que se llama memoria M, y dentro de esa memoria nosotros podemos almacenar información. Esa memoria es bastante extensa, esa memoria es una memoria para guardar datos, M, igual es de 8 bits, como todas las memorias en los PLC. Ahí están los 8 bits y va del... Déjenme acordarme la dirección que podría tener, si no me equivoco, es como 8191. Entonces, desde el 0 hasta el 8191, desde el 0 al 7. Por lo que nosotros ahí podríamos utilizar, ya que este va a ser como un relé auxiliar, podríamos utilizar cualquier dirección. Por ejemplo, yo podría utilizar M10.0, M10.1, M10.2, M10.3, M10.4. Entonces, las que son M no prenden ni apagan nada en el mundo real. Esa información solamente vive dentro del PLC. Así que ahora inmediatamente ahí ya no necesitamos relé. Si durante el desarrollo del proyecto yo necesitase usar 50 relés, no necesito 50 relés. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer todo a través de esta memoria interna en el PLC, sin necesitar disponer de recursos físicos, de disponer de memoria, de conexiones eléctricas en el PLC. Así que ahora sí, ya completamos la tabla de variables necesarias para el programa. Volvemos al main. Y ahora ya sabemos que ese se llama, o lo vamos a llamar, KM1. Y KM1, ¿qué es lo que está haciendo? Está activando el relé, y en este caso debería activar también un contacto que se llama KM1, que en este caso estaría haciendo las veces del enclavamiento. Acá teníamos un KM2 y acá un KM3. Y este era el LS2. Guardamos el proyecto y esa sería nuestra primera, en este caso más que el accionamiento de la válvula, sería accionamiento del relé KM1. Aquí el cuerno, anotar la weá, cae anotar, cuántos vamos a hacer y cuántos para que más o menos para que no. Así que ahí tenemos en estos momentos listo el primer segmento. ¿Se acuerdan qué es lo que tenía la segunda rama en el programa? Iba la electroválvula. Y la electroválvula era muy simple. Teníamos, y para la salida usamos el que es como paréntesis. Y este se activaba con el relé 1. Y aquí estaba la válvula. Entonces este podría ser segmento 2, válvula. ¿Podría haber colocado esto aquí mismo? Yo creo que sí. En este PLC se puede. Yo, por ejemplo, no podría haber hecho este segmento y lo podría haber incorporado en el segmento anterior. Pero eso no se puede en todos los PLC, va a depender del PLC que estemos programando. En este caso, este PLC sí lo permite. Hay una consulta por el chat. Claro, se podría haber instalado acá. Ahí, por ejemplo, sí. Si yo hubiera puesto aquí aquí la válvula, no me hubiera arrojado ningún problema. Ahora, la conveniencia de hacer eso o no dentro del programa, bueno, va a depender de los gustos del programador, pero generalmente conviene aprovechar las opciones de segmentos y de comentarios que nos da cada uno de ellos, de tal forma que simplemente después lo podemos ocultar y ya vamos a ver qué es lo que
cada uno de ellos realice cuando lo queramos ver, lo podemos ampliar. Y esto también se puede exportar a PDF, se puede imprimir, etcétera. Así que se puede manejar de distintas formas. Ya, ahí estaríamos entonces con el primer segmento. Después tenemos otro segmento que teníamos acá, teníamos un contacto cerrado y teníamos en paralelo acá un contacto abierto. Este era KM2, estaba accionado por el límite 2, estaba enclavado en sí mismo, así que el KM2 de enclavamiento, y lo apagaba el 5, el del final. Entonces esto era la acción de A menos, por decirlo de alguna forma. Este de aquí podría ser el inicio y la acción de A más. Y no, esa es la válvula. Acción a menos, acción, o sea, a más a menos. Y después teníamos un límite 1 con un KM3. Entonces nos vamos a ir al KM3. Acá al límite 1. Y se recuerdan que es lo que hace el límite 1 cuando activa KM3. Al final está activando este. Que si se ha activado este anteriormente, permite que esto se reinicie en forma automática. Y después este sería el reinicio a más. Y en el segmento 5 teníamos el stop. El stop tenía el botón de stop, un contacto normalmente cerrado y un relé, que era el relé 4, un botón de stop y un contacto que era del 3 y un contacto de enclavamiento o retención que era de sí mismo, del 4. Y por último teníamos el 5, que este era el de tensión total sistema, y para eso tenía que haberse aplicado el anterior y tenía también que haber llegado hasta el límite 2, y con eso se activaba el relé 5, que el relé 5 ya lo teníamos apagando acá, y apagando ahí apagaba todo. Así que ahí hemos llevado simplemente escribiendo exactamente lo mismo que teníamos en control. Podríamos eliminar esos segmentos que no estamos utilizando. Ya. Llevado exactamente lo mismo que teníamos en el papel, si es que no me he equivocado, al programa del PLC. Entonces, ahora vamos a ver. Ya, no alcanzamos a ver la simulación antes del break. Entonces vamos a simular esto. Para la simulación lo que vamos a hacer, vamos a pinchar en el árbol de proyecto donde está el PLC, nos vamos a ir a online. No, lo primero, antes de hacer eso, esto todavía no es un programa, no es nada más que un dibujo, un esquema, una representación de un programa. Una vez que pasemos esto a un código máquina, a 1 y 0, esto va a ser un programa. Eso se llama compilar. Entonces, para compilar esto tenemos varias opciones. Está la opción de cargar y compilar, o tenemos una opción sola que es compilar, que está aquí debajito donde dice el menú herramienta. Ahí hay un botón que aparece como dos hojas. La primera hoja aparece en línea y la segunda hoja aparece en 0 y 1. Eso significa compilar. Pasarlo a código máquina 1 y 0, porque al final esa información de 1 y 0 es lo que se carga en la CPU del PLC. Así que apretamos compilar
Voy a volver a compilar para que se vea. Apretamos compilar. En este caso hizo la compilación y me dice que no hay ningún error. Minimizamos eso así. Y ahora podemos tomar esto que está acá y enviarlo al PLC virtual. Para eso presionamos acá, nos vamos donde dice online, simulación y iniciar simulación. De nuevo, presionamos el PLC, online, simulación, iniciar simulación, le decimos que sí. Esperamos que ahí se abrió el segundo programa que se llama el PLC Sim, que es para simular los PLC, no necesitamos el físico. Ahora, esto simula exactamente lo mismo que tendríamos que hacer con el PLC, nos dice que está todo correcto, ahora nos dice, cargue el programa. ¿Cuál programa? El que tenemos en el software, en el PLC, le decimos que sí. Empieza a hacer todas las cargas correspondientes. Y después nos decimos finalizar. Aquí nos pregunta qué queremos hacer después de arrancar el módulo. Podemos arrancar o no el módulo, le vamos a decir finalizar solamente. Vamos abajo y ahí ahora está el programa cargado. Le podemos decir al PLC simulado que run, que corra, y está corriendo el programa del PLC, pero nosotros desde el software no estamos conectados al PLC, entonces podríamos conectarnos apretando acá activar, desactivar observación, que son ahí esos lentecitos con un botón tipo play, apretamos ahí, vamos a dejar esto por ahí, y cuando apretamos, ahora lo que vemos es que aparecen todas estas marcas en color verde, lo que nos dice que está todo bien. Si apareciese, por ejemplo, una marca en color rojo, nos va a tirar un error, hay alguna cosa que está mala, por ejemplo, que no hemos colocado las piezas adecuadas en el PLC, que el programa está mal hecho, que hay un espacio en blanco, etc. La otra alternativa es que aparezca amarillo, o sea, naranjo con azul, y si nos aparece naranjo con azul es porque nosotros hicimos un cambio en el programa, por ejemplo, escribimos, borramos algo, y no lo cargamos en el PLC y nos conectamos. Entonces los programas o lo que está en el PLC y lo que está aquí en el programa son distintos. Entonces ahí nos aparece esta opción como de alerta naranjo-azul. Y ahora podemos ver que lo que está con energía está en verde y lo que está sin energía o desactivado están en azul. Por ejemplo, el KM3 en este momento es un contacto que está normalmente cerrado. Recordemos que el límite 1 debería estar accionado, que es este. Entonces, si nosotros accionamos acá, ¿cómo lo accionamos? Para accionarlo es muy simple, se marca con el botón izquierdo del mouse, se aprieta el botón derecho y ahí tenemos una opción que se llama forzar, o simplemente lo marcamos con el derecho y nos vamos a forzar y lo forzamos a 1. Y como lo forzamos a 1, ¿qué nos pasó ahora? Se activó, el KM3 se activó y aquí el KM3 se cerró, porque está el sistema en un principio activado, tocando ahí. Este que estaba abierto se cerró, o sea, este que estaba cerrado se abrió, y ahí estaríamos. Si nosotros presionamos Start, vamos a hacer lo mismo, marcamos acá, forzamos a 1, en ese instante, ¿qué pasó? Se activó KM1, se activó KM1, y como KM1 se activó, la válvula avanzó, y como la válvula avanzó, esto debiese desactivarse ahora. Y esto también se debería desactivar. Y ahí quedó enclavado, y como está enclavado, está avanzando. Ya, vamos a hacer el break porque son muchas instrucciones para poder repetirlo, para que después también ustedes pueden hacer esta misma simulación. Entonces, me voy a desconectar. Y son las 20:25. Regresamos a las 20:45, por si acaso. ¿Ya? Así que nos habíamos quedado en esta parte. Ahora, la simulación vista así es un poco compleja porque uno tiene que ir activando y desactivando ordenadamente todos los segmentos o los elementos que están en los segmentos para poder ir viendo qué sucede
Pero también existe una forma de simulación que es más simplificada o más optimizada, que es la que vamos a ver ahora, que se llaman, vamos al PLC 1, 1 de diciembre, y se llaman tablas de observación y forzado permanente. Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar una tabla de observación y vamos a replicar los nombres de los elementos. Por ejemplo, start, stop y los límites en este caso. Límite 1, límite 2 y nos interesa la válvula. Y ahora nos podemos conectar también al PLC, pero desde esta simulación. Y nosotros acá, desde esto podríamos, por ejemplo, forzar. ¿Qué está pasando? En este caso la válvula todavía se encuentra encendida. Vamos a apagarla. Vamos a apretar 1 al límite y apretamos ese terminal o ese contacto aquí que aparece un rayo. Apretamos ese. Ahí se apagó. ¿Se fijan? Se apagó la válvula. La llevamos a 0. Y ahora apretamos el stop, por ejemplo. Y hacerlo stop. Y ahí podemos volver acá y cuando estamos haciendo eso, estamos, bueno, el KM2 todavía está prendido porque tenemos que activar KM5 y para activar KM5 es que tenemos que activar el límite 2 ahora, entonces podríamos activar el límite 2 ahora, 1 y 0. Y ahí debería quedar todo, ahora sí que apagado, 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 apagado. El KM3 se apaga. Ah, claro. Y esto llegaría al final cuando esto quede en 1. Eso significa que el cilindro quedó en la posición de reposo en el 0. ¿Se fijan? Y como quedó ahí en 0, esto quedó completamente detenido. Vemos acá. Claro, como está activándose ese elemento, pero ahí tenemos toda la posición en 0. Entonces, ahora desde acá podríamos hacer la simulación de una forma más ordenada. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es presionar Start. Entonces, presionamos Start 1 y para cargar ese valor al PLC, apretamos ahí donde dice el botón como que tiene una forma de rayo que es forzar inmediatamente. 1. ¿Se fijan? Cuando apretamos el 1, se activó la válvula. Entonces, como la válvula avanzó, ahora deberíamos tener un 0. Aquí también un 0. Y aquí lo mismo. Porque como el cilindro avanza, el LS1 ya no debería estar tocando y el stop vuelve a su condición normal. Y ahí cargamos los dos valores. Si vamos ahora al main, vemos que está el sistema operando de la forma adecuada. Está la válvula encendida y lo demás está todo apagado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debería hacer? La válvula se encuentra en A+. Vamos acá, ya presionamos Start. Y esto se fue a... Cuando llegue aquí, que debería ser LS2. A menos, llegando acá, LS1 y así sucesivamente. Entonces, veamos si eso es cierto. Entonces, nos vamos al LS1, colocamos un 1, al 2, que tenemos que llegar arriba ahí, y lo cargamos. Y efectivamente se apagó la válvula, eso vuelve a 0. Y ahora el 1 debería encender la válvula, ¿cierto? Y esto vuelve a 0. Y el 1 apagar la válvula, o sea, el sensor 2.
ahí estamos haciendo el a más, a menos, ¿se fijan? Hay que llevar un orden porque en este caso la simulación requiere tener claridad sobre lo que estamos presionando segundo a segundo. ¿Consultas hasta aquí? Ya. Perfecto. Entonces, esta sería la forma, lo vamos a guardar como el programa 1, que si se fijan en sí es como bastante complejo dentro de todo de realizar. Ahora vamos a hacer este mismo programa, pero lo vamos a hacer en el otro PLC. Bueno, puede ser en este mismo PLC. Guardar como, vamos a colocar aquí versión 1. Y vamos a generar una segunda versión. Vamos a agregar más segmentos, unos 4 o 5 segmentos, pero más simplificada. Ahora, en vez de usar las funciones de contacto abierto y contacto cerrado, vamos a usar otras funciones y estas funciones se llaman set y reset. Entonces les voy a explicar cómo funcionan acá mismo. Vamos a ver, por ejemplo, la función set. La función set funciona de la siguiente forma. Tenemos la reset. Entonces, para partir como entendiendo, vamos a hacer primero un contacto normal. Por ejemplo, si aquí nosotros presionamos Start en una salida normal que se llame Q00 y vamos a presionar ese mismo Start, pero con una salida que se llama Set ahora. Q0.1. Y eso lo vamos a llevar a un diagrama de tiempo para entender cómo opera. Entonces vamos a decir, aquí está Start, aquí está Q0.0 y aquí está Q0.1. En algún momento viene el operador y presiona Start. Esto cambia de 0 a 1.
Y la salida se va a comportar, esta salida que es una bobina común y corriente sin enclavamiento, se comportaría exactamente igual. Sería un espejo de lo que está pasando. Pero, en este caso, esta salida Q01, que ahora está siendo operada por una función set, se va a comportar de la siguiente manera. Se activa cuando esto se activa, o sea, cuando se produce el cambio de 0 a 1, y queda activada permanentemente. ¿Cuándo se va a desactivar? Cuando, por ejemplo, nosotros presionemos un stop o cualquier cosa que tenga que ahora operar con la función que sería el reset. Entonces ahora si nosotros presionamos stop, en algún momento, por ejemplo, apretamos stop aquí, en ese instante esto caería. Entonces el concepto es que cuando usted presiona start o cuando usted activa una salida que está seteada, esa salida permanece encendida aunque el pulso de llegada no esté presente. Se habla que queda seteada, memorizada, retenida, enclavada y no se va a apagar. O sea, el pulso de start se hace cero y esa salida queda encendida. ¿Cuándo se va a desactivar? Cuando presionemos efectivamente la función de stop. Antes de eso no se va a desactivar. Va a quedar ahí en espera. Entonces veamos cómo podríamos utilizar esa simple función para desarrollar ahora la solución del ejercicio. Volvamos al PLC. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a apretar un start. Y directamente al start vamos a decir que accione la válvula. El start acciona la válvula, perfecto. La válvula empezó a subir. ¿Y quién debería apagar la válvula ahora? El límite 2. El límite 2 debería ser un reset. Si no estuviera el reset, aquí vamos a las instrucciones. En las instrucciones buscamos el reset y lo llevamos aquí a los favoritos. Y si no, lo podemos traer y depositar directamente acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos resetear? Por ejemplo, la válvula. Fíjense. Ahí con eso nos evitamos todos los enclavamientos y cosas media extrañas que necesitábamos para encender la válvula y apagar la válvula. Simplemente el start activa la válvula y el límite 2 desactiva la válvula. Para el reinicio automático, en horas primera instancia, podríamos dejar acá directamente el LS1. De tal forma que el LS1 setee la válvula y después la resetee. Ahora sabemos que aquí va a tener que ir algo que evite que esto funcione en forma automática. Entonces acá, fíjense, vamos a colocar, ahora sí, en un contacto, uno de los relés que teníamos antiguamente, el relé 1. Que lo vamos a dejar seteado también. Entonces, si presionamos Start, se setea la válvula sube. Este en un principio no se va a activar porque requiere que esté activado la válvula. Y con eso tendríamos hecho la parte de A más y A menos, si no me equivoco. Se simplificó bastante porque aquí apretamos Start y este sube, sería A más. Cuando llega acá, resetea la válvula, tendríamos A menos. En un principio este está activado, pero este no está activado, entonces este no parte. Y después de que llegue acá, este se va a setear, este se va a cerrar y este va a estar seteando la válvula y este va a estar reseteando la válvula. Así que con ese simple circuito ya debería funcionar la primera parte sin el stop, debería estar operativa. Así que la vamos a probar. Lo que vamos a hacer para que vayan viendo los pasos, marcamos el PLC. Lo primero que hacemos es realizar la compilación, transformar esto en un código.
Voy a volver. Vamos a compilar. No hay errores. Por ejemplo, voy a cometer un error a propósito. Voy a dejar un contacto sin nombre. Y vamos a compilar de nuevo. Entonces cuando compilamos nos dice que hay un error. Dice, compilación finalizada, un error es cero advertencia. Advertencias serían, digamos, no alcanza a ser un error, sino que el programa detecta alguna incongruencia. Si apretamos en el error, esto nos va a llevar al error, claro, y ahí nos falta el operando. No puede haber un contacto en un programa que no tenga un nombre. Sería como una ecuación que no tenga un incógnito. Entonces ahora nuevamente compilamos y cargamos en el PLC. En el botón que está inmediatamente al lado nos vamos a online, simulación, cargar en dispositivo. Finalizar. Volvemos. Y ahí tenemos, en este caso, el sistema. Podríamos ir a la tabla de observación y ver qué pasa. Entonces podríamos partir con un 0, 0, 0 y cargamos puro 0. Ahora vamos a apretar Start. Esto vale 1. Enter y apretamos el rayito, lo marcamos y ahí está. Cuando apretamos 1 y después apretamos 0, uno se setea la válvula y ahora Start debería ir a 0. 0, Enter y... Oh, algo está pasando aquí, se está reseteando. Forzar a 1. Y forzamos 0 y la válvula está quedando... Ahí sí, está quedando encendida. Ahora llegamos al límite 2 y lo cargamos. Se apaga. Retorna. Llega al principio. Se vuelve. Y 0. 1. 0. Sigue prendida. Y esto ahora llega arriba. 1. 0. ¿Se fijan? Y ahí está en forma automática. Hay que borrar eso para que no se produzca un falso disparo. Y ahí está. Entonces el programa, que originalmente tenía una cantidad bastante más amplia de funciones, elementos, etcétera, ahora se vio resumido a solamente esto. Bastante simple. Consultas. ¿A quién se le ocurre cómo hacer el stop? Vamos a desconectarnos. Con estos botones que están arriba, el botón naranjo dice establecer conexión. Ahí nos podemos conectar con el PLC o con el azul desconectar. Una vez que estamos conectados, apretamos el activar observación. O si estamos totalmente desconectados y apretamos ahí, hace las dos funciones, conecta y activa la observación. Y cuando soltamos también desactiva, o sea, este hace las dos funciones simultáneamente.
recuerden el stop, lo vamos a colocar acá. Stop. El stop también vamos a setear una KM2 que la requerimos para que cuando esté KM2 y esté, déjenme acordarme cuál era, cuando esté KM2 y esté el límite 2, esto se apague. Si es que se da esa condición en algún momento, el sistema se apaga y no se debe encender más. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Podríamos colocar un KM2 y un límite 2. Y si ambos están activados, lo que debería hacer eso es apagar el sistema, evitar que se vuelva a encender. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, colocamos otra. Una 3. Y esta 3, que es lo que tendría que hacer, evitar que se vuelva a encender. ¿Y cómo se vuelve a encender esto? Acá, con el reinicio. Tenemos que evitar que se setee KM1. Entonces podríamos aquí resetear KM1. Evitar que se setee aquí, podría ser un contacto acá de KM2. Ahí sale más fácil. Entonces, si apretamos stop, se setea KM2, KM2 abre aquí, evitaría que esto se setee y tiene que resetearlo también. Resetear KM1 para que no se vuelva a activar. Eso también se puede hacer aquí en forma paralela. Reseteamos KM1. Hacemos las dos cosas por simultáneo. Fíjense lo que estoy haciendo. Activando este contacto para evitar que se vuelva a setear. Y reseteando KM1. Las dos cosas simultáneas. De tal forma que cuando este llegue aquí, va a resetear la válvula, pero no va a permitir que se active KM1. Y por lo que cuando vuelva atrás, no va a tener la capacidad de activar. Así que este no sería necesario en este caso, para este sistema. Con eso ya estaríamos listos. ¿Cuál sería el problema que nos quedaría? A ver si se puede achicar un poquito. Ahí. Ahí está. Ahí se ve todo. ¿Qué problema pueden ver hasta este momento? ¿Nos quedó algo encendido, por ejemplo? ¿Algo que no hayamos reseteado? ¿Qué pasa con KM2? KM2 no está quedando seteado. Fíjense que cuando apretamos stop, KM2 queda seteado y en ningún momento lo reseteamos.
Entonces lo podríamos resetear, por ejemplo, con start, de tal forma que la siguiente vez que el programa parta, se resete. Entonces para eso podríamos simplemente colocar un reset en el start. El problema de este reset, que este va a resetear cada vez que apretemos, no, tiene que ser con el start solamente, sin que nos afecte el resto. Entonces aquí podría ser start y acá el KM2. Entonces el stop lo activa, el start lo desactiva. Ahí sí está 100% funcional, lo vamos a simular, entonces lo vamos a compilar y lo vamos a cargar en el PLC simulado. Y ahora le decimos que corra. Vamos a la tabla de observación, nos fijamos que esté todo apagado y este tiene que estar en 1. Vamos a cargar ahí y ustedes saben que el sistema parte con ahí. Ahora para apagarlo necesitamos que esto llegue aquí, que se apriete stop y apretamos el stop y ahora apretamos el 2. Esto queda 0. Y ahora llega al final, así que eso debería quedar en 1. Y ahí queda el sistema en posición de reposo. No hay nada operado ni funcionando en este instante. Entonces presionamos Start, 1, Enter, eso lo vamos a ver. Vamos a borrar ahí para que no tengamos problemas. Presionamos Start, recuerden, apretamos el rayito, parte la válvula, esto se va a 0, esto se elimina, esto también se va a 0, presionamos, esto se va, esto se va. Perfecto. La válvula avanza, condiciona más, avanza, 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 llega hasta tocar el límite 2, presionamos, perfecto, se detiene la válvula, esto se va a 0 y en algún momento esto se retorna y vuelve a el límite 1. Después esto se hace 0 y este de nuevo se hace 1, esto se hace 0 y ahí queda permanentemente trabajando. En algún momento apretamos stop, la válvula sigue funcionando, soltamos el stop, eso se supone que quedó memorizado y ahora en algún momento llega el límite superior, el LS2, presionamos y ahí se apaga, esto vuelve a 0, queda retrocediendo y en algún momento esto queda en 1 cuando llega hasta el final y ahí queda
el sistema detenido en condición de reposo absoluto, esperando por instrucciones posteriores desde comandancia. Así que ahí queda el sistema totalmente en reposo. Veamos si se puede reiniciar, que era el problema que tenía cuando estábamos, que nos quedaba una memoria con enclavamiento. Entonces, para ahora cerciorarnos de que se reinicia, vamos a ir a 1, a Start, y presionamos, y el sistema efectivamente se inicia. Se fijan que la válvula se activó. Entonces después esto se debería ir a 0, esto se debería ir a 0, volvemos a cargar los valores, la válvula sigue activada y el límite superior se va a 1. Se apaga, este se va a 0 y esto se va a 1 y se debería volver a encender. Y ahí está la alternativa. Después esto se hace 0, sigue encendido, esto se hace 1. ¿Ya? Así que ahí está el sistema funcionando perfectamente. Como se pueden dar cuenta. Es un poco enredado y hay que llevar la lógica muy clara, ¿ya? La alternativa, la próxima clase, o no, o podría ser ahora mismo, ¿no? En la próxima clase les explico cómo se puede hacer esto y usando la pantalla HMI. Vamos a ver por lo menos cómo se carga el proyecto. Vamos a agregar una pantalla HMI a este proyecto, que estaría esa. Y de las pantallas disponibles podemos agregar cualquiera. Vamos a agregar una de 10 pulgadas para que no sea tan grande en el... Vamos a agregar esta pantalla. ¿A cuál falta el reset? No me queda claro. Si vemos acá aquí está quedando todo completamente desconectado. Ahí está, apagado, apagado, apagado. Apagado, apagado, apagado. ¿Se fijan cómo se redujo bastante el programa del programa original, que era bastante más voluminoso, a este programa versión optimizada, que en 2 segmentos se puede hacer el seguimiento sin mayor problema? Ahí sí, ahí me quedó claro. ¿Ya? Entonces, vamos a desconectarnos y vamos ahora sí a agregar una pantalla HMI al proyecto, agregar dispositivo, pantalla, podrían ser varias, pero vamos a partir por la básica de 10 pulgadas, KTP Basic 1000, y hay dos tipos de pantalla. La superior, acá dice pantalla de 10,4 pulgadas, es una pantalla de materia activa de 640 por 480 píxeles, colores, 256 colores, manejo táctil con teclado, 8 teclas de función, y el bus de comunicaciones dice que es MPI o Profibus. En el caso del PLC de nosotros, el que tiene es Profinet, por eso vamos a coger el segundo modelo, colocamos aceptar. Esperamos que la cargue. Y vamos a decir que se seleccione el PLC que queremos en el 1 de diciembre. Con ese queremos que se conecte. Y después de eso vamos a decir finalizar. En este proyecto tengo 2 PLC, así que le estoy diciendo que se conecte con uno de los PLC. Entonces, aquí apareció esta pantalla, dice ahí Siemens Simatic HMI, etcétera. Y vamos a simularlo al tiro, entonces desde el HMI. Vamos a tratar de hacer una simulación para poder ver cómo sería esto con el cilindro. Entonces, el HMI aparece también aquí en el árbol de proyecto.
Entonces, el árbol de proyecto actualmente ahora tiene un PLC, el 1 de diciembre, el que estamos utilizando. Hay otro PLC que no estamos utilizando, que se llama PLC USM, y está el HMI. El HMI lo que tiene para programar, más que programar, lo que se hace son imágenes. Entonces, aquí donde están las imágenes, aparece esta que es la imagen raíz. ¿Qué significa imagen raíz? Es la imagen con que inicia cuando nosotros encendemos el HMI. Nosotros podemos agregar más imágenes, por supuesto. Por ejemplo, ahí vamos agregando imágenes y en este caso tenemos una imagen raíz y tenemos una imagen adicionalmente 1, 2, 3. Si yo quisiera cambiar el nombre, podría poner, por ejemplo, la imagen raíz, cambiarle el nombre por, no sé, menú principal. Por ejemplo, este de acá también. Vamos a cambiar el nombre, cambiar nombre. Cilindro A. Y así sucesivamente. La pantalla que estamos usando se va a ver aquí en la ventana. En este caso, si se fijan, aquí tenemos menú principal, cilindro A, imagen 2 e imagen 3. Vamos a colocarle nombre a todos para que no nos perdamos. Vamos a poner cilindro B. Y aquí abajito cambiamos el nombre también. Cilindro C. Entonces ahí ya tenemos las tres pantallas de alguna forma etiquetadas entre sí. Y vamos a ir a la que dice menú principal. Entonces, ¿cómo podemos acceder a las pantallas? Bueno, hay múltiples formas. Vamos a hacer una de las más simples, que es tan como tomar la cilindro A que estaba acá, la soltamos y la depositamos en la otra. Que sería un arrastre y suelta, un drag and drop. Entonces, al hacer eso, tenemos ahora en la pantalla principal, en el menú raíz, en el menú principal, podríamos poner eh, algún, alguna ayuda adicional. Y sobre esta pantalla ahora lo que tenemos es aquí este menú de ayuda. Entonces, vamos a ir al cilindro, estamos en menú principal. Vamos a ir al A y vamos a hacer algo similar. En el A vamos a instalar uno que nos lleve al menú principal. En el B, uno que nos lleve al menú principal. Y en el C, lo mismo. Hicimos como lo que sería una especie de hipervínculo. Aquí en el zoom, le estoy colocando que el zoom lo ajuste a la pantalla. Si se fijan, el menú principal tiene un link a los tres cilindros. Y el cilindro A nos lleva al menú principal, el B también. En este caso, el C también. La pantalla se puede simular, sí, exactamente igual que hicimos con el otro equipo. Nos paramos sobre ella, compilamos en primera instancia, los procedimientos son los mismos, no hay errores, después nos vamos a online, simulación, iniciar simulación. Aquí me dijo que hay una serie de errores, o sea, no de errores, sino que me faltan definir algunos botones, hay algunos textos que están indefinidos y me tiró un error. No la voy a poder simular. Me dijo que me falta un archivo, lo voy a anotar, se lo voy a mostrar ahí. Me está diciendo que me falta este archivo, típico esto había funcionado, pero hoy día no quiere funcionar. Es el Intel ICD Open GL Driver. No sé si será tan fácil de buscar.
XD OpenGL Driver. XD. Windows 10 64 bits. Tipo ya, voy a tener que buscarlo, no está tan simple al parecer. Ya, ahora sí. Voy a volver al HMI que no estaba grabando. Ahí está el HMI, ¿cierto? En las imágenes teníamos el menú principal, pusimos los botones que son arrastrando los botones de las imágenes anteriores, ¿cierto? La tomamos, la arrastramos y lo depositamos cada uno de los espacios. Eso genera directamente un hipervínculo a lo que queremos trabajar. Y después la imagen 1, lo que hicimos fue colocar un interruptor. ¿De donde lo sacamos? Lo sacamos desde los objetos, los elementos. Colocamos un interruptor, le dimos cierto tamaño, después apretamos un doble clic, nos fuimos a las variables de proceso y lo buscamos. En este caso, para buscar el correcto, aquí en la búsqueda nos aparecen tanto el HMI y la pantalla como los dos PLC. Nosotros estamos utilizando el que se llama 1 de diciembre, en la variable del PLC, lo buscamos y lo asignamos a válvula. Y ahora ahí tenemos los dos están haciendo lo mismo, los dos serían en este caso cilindro A. Si quisiéramos escribir algo, podríamos con el texto que está ahí arriba, podríamos poner aquí cilindro A, por ejemplo. Y si quisiéramos después cambiar eso, vamos a las propiedades. Cilindro A. Y aquí donde está, por ejemplo, la fuente, lo marcamos y diríamos, no, queremos un texto más grande, en vez de 16, por ejemplo, 25. ¿Te fijas? Y ahí está el cilindro A, en ambos casos. Y acá donde decía título off, podríamos decir, podría ser retorno. Esto podría ser avance. Aquí igual, como para que quede más.
Y si lo simulamos, lo compilamos y lo simulamos. Ahí está la pantalla, apretamos la imagen 1 y ahí tenemos los dos cilindros que estamos utilizando. Ahora me quedaron con los nombres al revés, parece. Pero bueno, ahí está. Entonces podemos ir al programa o a las observaciones. Bueno, la válvula está encendida, por eso está en avance, en realidad. Entonces ahora vamos a decir aquí en 1. ¿Se fijan? Y ahí está en retorno. Vamos a apretar stop. Que llegue al 2. Y ahora que llegue al 1 y se apagó. Así que de esta forma podríamos, ya, rápidamente, este video va a requerir que lo vean más de una vez. Podemos desarrollar un programa simple con lo que es instrucciones de contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, lo que son sistemas de set reset. Para el ejemplo que les indiqué al principio de la clase, que era este cilindro que es el que vamos a utilizar. Consulta hasta acá. No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Ya, voy a pausar la grabación.